Y ahora sí. También algo que vi harto en los controles cuando lo estaba revisando, es que varias gente calculó las propiedades, ¿cómo se llama? Normales, así, considerando en el cálculo los moles, en vez de calcular directamente las propiedades molares. Entonces, em, eso igual les quita tiempo, porque por ejemplo para el control, que fueran 15 moles, era, era imprescindible. Daba lo mismo la cantidad de moles, hubieran sido 10 moles o 20 moles, los resultados que yo estaba pidiendo en el control iban a ser los mismos, porque pedí todo en propiedades molares. Por lo tanto, si van a trabajar con la ecuación de gases ideales, la nota ahí no, ponen el volumen molar. Lo mismo cuando calculan el trabajo, ya. Luego la primera ley, luego la primera ley también, delta U molar, igual al Q molar más el trabajo molar. Entonces, ahí se ahorran varios cálculos. En cada caso, porque igual vi harta gente que calculó como, no sé, que me calculaba el volumen y después me calculaba el volumen molar. Y hacía lo mismo con el trabajo y algo más, no me acuerdo que había que sacar. Y el calor creo que también hacían lo mismo. Entonces, es igual les quita tiempo. Entonces, tienen que fijarse al principio si realmente los moles son necesarios para el cálculo. Y bueno, si le están pidiendo todo en propiedades molares, trabajen en propiedades molares, aprovechen ese concepto. Y también algo más quería decir. Ah, ojo con la aproximación igual. Las aproximaciones que hacen de los resultados. Porque igual pueden variar. Si aproximan como muy abruptamente, igual puede variar todo el resultado. Pero igual se considera un margen de error, pero, pero igual. Por ejemplo, si tienen, no sé, si multiplican 0,2 con 0,36, o sea, 0,22 con, ya por ejemplo, y esto les da algo como 0,111. Ya esto tienen que dejarlo por lo menos con dos decimales. Ya, entonces ahí igual, cuidado si lo aproximan y lo dejan con un decimal, porque igual podría variar harto el resultado si es que calculan todo por separado. Ya, pero es igual no es tan importante. Lo más importante era esto de las propiedades molares. Ya, y también, ojo cómo presentan los resultados. Porque si ponen la tabla, si ponen una tabla, la tabla que le están pidiendo, ya, oh, no sé por qué se hizo así. Ya, ponen una tabla y ponen aquí, no sé, no ponen ningún valor, o ponen un valor, pero en el desarrollo les da otro valor. Ya, eso entra a poner en duda su desarrollo. Como por ejemplo, si aquí, ¿qué más? No, eso. Igual, por lo menos yo prefiero al momento de corregir que si hay que llenar una tabla, que hagan la tabla. Pero entiendo que eso igual les puede quitar tiempo. Así que si no van a hacer la tabla, que por lo menos dejen como una sección donde pongan los resultados. O los dejen como, eh, no sé, como claros. Sí, es igual, eso es como unas consideraciones. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta para los próximos controles. Bueno, y para las próximas, bueno, para el certamen igual y para el taller. Y lo otro es que, no sé si se han dado cuenta que había puntaje por formato, que
las instrucciones salía cómo mandar el certamen, o sea, el control, que era con un nombre específico y, bueno, y en formato PDF, que estuviera legible. ¿Ya? Entonces, ojo con eso también, que hubo gente que me mandó el archivo sin el nombre que se le pedía. ¿Ya? Y al final son 5 puntos, que por lo menos van a estar en todos los controles, que son 5 puntos regalados. Entonces, no nos van a perder por mandar mal el nombre del archivo. Entonces, lo que voy a con esto es que dicen bien el tiempo, los 10 minutos extra, en lo que es de cargar el archivo, de que quede legible, que quede bonito. Y, o sea, no tanto como bonito, solo que quede algo presentable. ¿Ya? Porque igual para eso son esos 10 minutos. Ya, así es. Eso, porque igual en la generalidad le fue bien en el control. Así que era como esas partes de, como de desarrollo. Así que vamos con la ayudantina. Mm, ahí está. Ya, entonces nos dice. Se tiene el siguiente conjunto cámara conectado a un cilindro pistón caja por medio de una tubería y válvula con referencia a la figura. Todo el armado está perfectamente aislado. Inicialmente tenemos una cámara de 0,5 metros cúbicos que contiene aire. Nos dan las propiedades del aire a 5 bar y 90 grados Celsius. Y nos dicen que el cilindro está vacío. Entonces, en un determinado tiempo, la válvula que conecta ambos, cámara y cilindro, se abre, permitiendo muy lentamente que el aire circule desde la cámara hacia el cilindro hasta que se logre igualar las presiones en ambos recipientes. Y aquí la válvula se cierra. Nos dice que los pesos combinados del pistón, caja y aire atmosférico ejercen una presión equivalente a 3 bar. Y nos preguntan por la presión, la temperatura, los moles transferidos y el trabajo. Aquí lo primero que nos dicen del aire, nos dan las fracciones molares o la composición del aire. Ya esto igual deberían sabérselo, porque si es que, bueno, aquí en este ejercicio no se usa, pero más adelante en otro ejercicio sí lo van a utilizar. Entonces, si no se lo saben, o sea, si no los dan en el enunciado, ustedes asumen que es 79-21. Siempre va a ser 79-21 a menos que en el enunciado se diga lo contrario. Ya. Entonces, tenemos em, tenemos ya lo del pistón, caja, más la presión atmosférica, ejerce una presión de 3 bar. Ya, entonces podríamos decir que nuestra presión externa del sistema en el cilindro pistón sería 3 bar. Entonces luego tenemos nuestro estado inicial, que era anotar el volumen de la cámara, 0,5 metros cúbicos, la presión de la cámara, 5 bar, la temperatura de la cámara, que es 90 grados Celsius, que esto es 363 Kelvin, y bueno, nos dicen que la válvula está cerrada y que el cilindro está vacío. Luego tenemos nuestro estado 2, que aquí la válvula se abre, no sé, válvula se abre hasta igualar presiones. No,
Y nos dicen que la presión en el cilindro en el estado 2 va a ser igual a la presión en la cámara en 2. Entonces, bueno, esto es, así se traduce lo de arriba. Ya. Tenemos nuestros datos. Así que anotamos ahora. 5.1.1 nos preguntan la presión del aire en la cámara y el cilindro. ¿Qué se le ocurre aquí? Tenemos aquí nuestro sistema. Abrimos la válvula. O sea, nada que ver. Estamos... No, sí. Abrimos la válvula, pasa el aire hacia el cilindro pistón hasta que se igualan las presiones y cerramos la válvula. ¿Cuánto vale esta presión? ¿Alguien tiene alguna idea de qué hacer? ¿Alguna opción? Disculpa, ¿No? ¿no nos dicen que el pistón es despreciable o sí? ¿El pistón es despreciable en qué sentido? ¿De la masa? Sí, Veamos. A ver qué nos dicen del pistón. Dice, aquí también de la ayudantía, ¿no? sí, ahí O se la pista. ve. Ya. Nos dice, el pistón no conduce calor y está libre de fricción. Solo nos dicen eso del pistón. Ahora, y tú me preguntas si es despreciable. ¿Qué, qué supondría aquí? Es que dice que el pistón tiene que quedar en equilibrio y tiene influenciada la caja. ¿Tiene influencia qué cosa? ¿La caja? Claro, sí. La caja y el pistón están haciendo, bueno, y el aire hacen una fuerza hacia el aire. O sí, pues hacia el aire. Entonces estaba pensando qué era lo que influía en el equilibrio. ¿Ya? Hay que verlo por el tema del el equilibrio. Claro, efectivamente. Entonces, si nos vamos a nuestro, ya, estamos en el equilibrio. A ver, continuar con el chat. No me sale el chat. Ahí sí. Usar la ley de la termodinámica como Q es cero. No, no hay que hacer ningún cálculo en esta parte de la pregunta. Ya, eso es como era un spoiler. No hay que hacer ningún cálculo. Solo hay que analizar. ¿Por qué no voy a abrir? Ya. Entonces, tenemos nuestro equilibrio. Supongamos que aquí tenemos nuestro punto acá. Vamos a tener nuestra presión. A ver, ¿en qué momento hay que calcular P al final del proceso? Sí, cuando se igualaron las presiones. Ahí hay que calcular P. Sí, porque creo que no decía específicamente en la pregunta. Decía presión del aire. No, no dice. Pero es, bueno, la pregunta 5.1 y 5.2 se refiere al estado inicial, o sea, al estado final, perdón. Los dos, sí, al estado final. Ya, entonces tenemos aquí nuestro equilibrio. Vamos a tener que la presión, vamos a tener una presión de la caja, una presión del, ¿cómo se llama? Del pistón y una presión
del aire, presión atmosférica. Que esto está haciendo presión sobre nuestro gas. Nuestro gas de acá. Entonces tenemos aquí hacia abajo, hacia abajo. Pero como dice que estamos en el equilibrio, hay una presión o alguna fuerza que tiene que ir en el sentido contrario. Como esta, para que se anulen estas de acá abajo. Y esta que va en sentido contrario, como mencionan, o ahora se darán cuenta, es la presión del gas. ¿Ya? La presión del gas. Ahí me muevo. La presión del gas al interior del cilindro. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la presión del gas ahí en el equilibrio va a ser igual a la presión externa. Que es la presión externa la que definimos anteriormente, que eran los 3 bar. Entonces, la presión del gas es 3 bar. Y esto es en el estado 2. Ya, analizamos el equilibrio y todo. Pero esto... bueno, igual ya dijimos que se igualaban las presiones. Presión de la cámara, entonces ya tenemos la presión del cilindro. Entonces, la presión de la cámara en 2 va a ser igual a la presión del cilindro en 2. Y esto va a ser igual a 3 bar. ¿Ya? Entonces, abrimos nuestra válvula, pasa el aire de la cámara hacia el cilindro pistón. El cilindro empieza a subir porque empieza el gas a sufrir un trabajo de expansión hasta que llega a un punto donde el pistón se queda quieto. Y cuando se queda quieto es cuando hay un equilibrio. Y como nos decían, denunciaba que era 3 bar, asumimos que la presión del gas también va a ser 3 bar en el equilibrio, para que el pistón se mantenga inmóvil. Y se preguntarán, ¿pasará más aire de la cámara? No, no pasará más aire de la cámara. Porque cuando se igualan las presiones del cilindro con la cámara, la válvula se cierra. ¿Ya? Pero aquí no tomamos el sistema cuando la válvula se cierra. Tomamos el sistema en el momento anterior a que la válvula se cierre. ¿Alguien, ¿Alguien me dice por qué hacemos eso? ¿Por qué tomamos el momento antes de que se cierre la válvula? Vamos a dejar ahí por mientras la pregunta. Vamos a la 5.2. Ya, la 5.1.2 nos piden la temperatura de la cámara en 2 y la temperatura del cilindro en 2. Le vuelvo a preguntar. ¿Alguien sabe por qué hacemos eso? De tomar el momento anterior a que la válvula se cierre. Porque en ese momento yo puedo decir que la presión del gas va a ser igual a la presión que hay en la cámara. El cilindro va a ser igual a la presión de la cámara. Te escucho bajo. Ah, ya, sorry. No sé si me Ya. escucháis bien. Ahí sí. Pero en ese momento o en ese instante yo puedo decir y afirmar que la presión del gas, o sea, la presión del cilindro pistón va a ser igual a la de la cámara. Pero con la válvula cerrada no puedo decir eso. Bien. ¿Y qué más puedo decir? Que, la tem- ¿De la qué cosa? que las temperaturas también van a ser iguales. Exacto. Me habían dicho delante. No había visto el chat delante y habían dicho que eran los 3 bar. Estaba bien lo que me dijiste, Romín. Y sí, las temperaturas van a ser iguales. Entonces, por eso se toma el momento antes que se cierre la válvula. Entonces,
Si nosotros tenemos esta válvula abierta, la válvula abierta, ambos compartimentos van a estar conectados, entonces uno no puede tomar todo esto como un solo sistema. En cambio, si esto no estuviera abierto, no podemos tomar todo como un sistema y tenemos que tomar esto como un sistema y esto como otro sistema. Y eso nos perjudica, porque tendríamos que evaluar, ocupar alguna ecuación o algún desarrollo para cada sistema. ¿Ya? Pero como podemos tomar todo como un mismo sistema, podemos calcular la de un compartimiento y decir que es igual a la de otro. Entonces, se toma momento anterior a que la válvula cierre. Ya, pero ustedes quizás en una de esas se preguntarían que el enunciado dice: en un determinado tiempo la válvula conecta ambos, se abre, bla, 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 hasta que se logre igualar las presiones, que en ese momento la válvula se cierra. A ustedes empezarán o se podría preguntar, si yo estoy tomando en el momento anterior a que la válvula cierre, podría eventualmente que las presiones ya aún no sean iguales. ¿Ya? Porque se supone que se cierra la válvula cuando las presiones son iguales. ¿Ya? Pero no, o sea, técnicamente está correcto, pero se toma un momento como muy, eh, como justamente antes de que se cierre la válvula. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con eso? Que se toma en el momento que las presiones ya son iguales. ¿Ya? Entonces, eso es como Disculpa, una... Dime. ¿no influye que diga el enunciado que están perfectamente aislados? En que después de que se cierre la válvula ya no va a cambiar la temperatura. Eh, claro, si ya no va a cambiar la temperatura después, cuando se cierre la válvula. Pero eso nos sirve para otra cosa, que estén aislados. Entonces considerarlo ahora estaría mal, ¿no? ¿Qué cosa? Que aunque se cierre la válvula, las temperaturas igual van a seguir siendo la misma porque no van a estar entregando hacia afuera ni aceptando calor. Ah, ya entiendo. No, también podría ser. Sí, también podría ser. Pero el problema de hacer eso es que no, porque tú dices, como ya se cerró la válvula y decir que la temperatura es la misma y que eso no va a cambiar. O sea, como que justo en el momento en que la válvula se cierre no va a haber variaciones de temperatura. No Ah, sé. ya sí. Sí, sí. Es algo como lo que estamos haciendo aquí. Sí, efectivamente. Me pregunta Ana Karina, por la ley cero, ¿a qué te refieres con eso? ¿A qué lo está haciendo relación? Porque no supuestamente cuando existe una válvula las condiciones que entran van a ser iguales a las que salgan. ¿Las qué cosas? Las condiciones del flujo, No todas. ¿no? No, Ah, ya. las válvulas son isoentálpicas. O sea, Mm. cuando pasan, la entalpía que está en el flujo antes de que pase va a ser la misma que sale. Pero lo que sí pasa en las válvulas es que la presión cambia. Ah, ya. Ya, entonces tenemos esto. Entonces ya lo que dijimos, temperatura de la cámara en 2 va a ser igual a la temperatura del C en 2, igual a una temperatura del sistema que vamos a calcular. Y aquí viene lo que dijeron de que está todo aislado. Como está todo aislado, podemos tomar nuestro sistema como que es adiabático. Y eso nos ayuda un montón. Entonces, el sistema está aislado. O sea que es adiabático.
¿Qué, qué es lo que nos aporta más de la ecuación de adiabático? Es nuestra ecuación que relaciona la presión y la temperatura. CP, gas ideal. CP, gas ideal. Ya. Aquí. Seguramente habrán visto que cuando es adiabático, el gamma es 1,4. Pero eso no siempre se cumple. Se cumple cuando toman las aproximaciones del CP, que es, creo que era cuando el diatómico es 7 medios, el CP, y el CB es 5 medios. ¿Ya? Así que cuando tengan un sistema que sea diabático, pueden poner que el gamma es 1,4 siempre y cuando el CP que le estén dando en el enunciado sea el de la aproximación, o que no le estén dando ningún valor de CP. En este caso, si nos dan un valor de CP, que era 4R, y el CB sabemos que se calcula como 4R, no se van a que ver. CP es igual a CB más R. Entonces calculamos el CB, 3R. Y el gamma nos da 4 tercios. ¿Ya? Y creo que eso da como 1,3, si no me equivoco. Sí, 1,3 periódico. Entonces, aquí tenemos un caso que el gamma nos da 1,4. Y es porque tenemos otro valor de CP. Bueno, en realidad es el gamma como de gas ideal aproximado el que da 1,4. Así que eso. Tenemos nuestra ecuación. Ahora la cosa es ver dónde la aplicamos. O cómo la aplicamos. ¿Cómo la aplicamos esta ecuación? Vamos a aplicar para un punto 1 cuando la presión era 5 bar. ¿Ya? O sea, por ejemplo, cuando teníamos, bueno, no tengo la foto, se podría decir, ¿cómo borro eso? Ahí está. Se podría decir que tomamos el momento justo que se abre la válvula, cuando aún no ha pasado nada de aire hacia el otro cilindro, y tenemos que la presión de todo nuestro sistema es 5 bar, porque era la presión que está dentro de la cámara. Y vamos a tomar la presión final, que era 3 bar, que esa ya la calculamos. Y de la misma forma vamos a decir que la temperatura inicial, o la temperatura 1 va a ser la temperatura de la cámara. ¿Y por qué tomamos esta? Porque inicialmente en el cilindro pistón no tenemos nada. Entonces no tenemos temperatura ni presión. Entonces, de aquí T2 va a ser igual a T1 por la presión 2 partido en P1, gamma menos 1, gamma. Y esto es los 363 Kelvin por 3 bar, dividido en 5 bar, 4 tercios menos 1 dividido en 4 tercios. Y esto nos da un valor de 319,5 Kelvin. Entonces ahora tenemos la temperatura 2. Y esta vendría siendo nuestra temperatura del sistema. Pero como ya sabemos, esto va a ser igual a la temperatura del cilindro en 2, igual a la temperatura de la cámara en 2. Entonces ya tenemos resuelto lo que es el segundo inciso. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Me escuchas? Sí.
Que no entendí muy bien la diferencia del gamma cuando era 1,4 y el 1,3 ahora, que da 4 tercios. Ah, ya. Vamos aquí. Ya, a ver. Cuando, porque a ustedes le pasaron que cuando no tenemos valor del CP podemos hacer un supuesto, ¿cierto? ¿De cuánto vale el CP? Sí, po, la profe había dicho que era como 3 medios para monoatómicos, o sea, 3 medios por R, y era 5 tercios, el otro por R de diatómico, cosas así. Y era algo así. Ya, entonces, si tomamos el diatómico, a ver, espera, déjame buscar. Para ver, para hacer el cálculo. Lo tenía por aquí anotado. Ya aquí está. Diatómico. Ya. Para diatómico tenemos que el CP es 7 medios de R y el CB es 5 medios de R. Entonces, si uno calcula el gamma con esto, le va a dar 7 quintos, que esto es igual a 1,4. ¿Ya? Pero esto se cumple. Ya, este es el gamma 1,4 cuando es adiabático. Pero esto se cumple siempre y cuando hagamos esta aproximación del CP y el CB. En este ejercicio no teníamos que hacer esa aproximación porque nos daban denunciado aquí que el CP partido en R era 4. Entonces vamos a tener otro valor de CP y otro valor de R, que eran los que anoté aquí. Y eso en consecuencia nos daba que era 4 tercios, o 1,3. ¿Ya ahí Ahí porque es? entendí. ¿Ah? Ahí sí entendí, gracias. Ah, ya, bueno. Cristian, Dime. una pregunta. Entonces, nos da diferente de de 1,4, no significa que el proceso deje de ser adiabático. Puede No, seguir siendo adiabático a pesar de que el gamma T es diferente. sí, exacto. Sí, igual, bueno, hay otras formas para calcular que es adiabático, pero si ya les dicen que el sistema está totalmente aislado, es adiabático. Ya, porque este gamma 1,4 es netamente un gamma de gas ideal, para aproximaciones de gas ideal. Pero podría ser que dé 1,3, por ejemplo, y sea, sea diabático igual. ¿Ya? Así no confundir esos términos. Entonces tenemos, listo, vamos al próximo, que era moles de aire transferido desde la cámara al cilindro durante el proceso. Ya, aquí es relativamente sencillo calcularlo. Porque si tenemos nuestro, bueno, si tengo el dibujo, pero no tengo copiado, ¿no? Ahí sí. Tenemos aquí inicialmente que aquí había n igual 0 y aquí n igual a un número. Entonces, si nos piden los moles que se transfirieron hacia acá, lo lógico sería que calculáramos primero cuántos son los moles en la cámara en el estado 1. Entonces, calculamos los moles en la cámara 1 y como ya tenemos temperatura y presión, calculamos los moles para la cámara en 2 y esto lo restamos. Y nos da los moles transferidos. Entonces eso hacemos. Lo anotamos aquí. Moles en la cámara 1, presión en la cámara 1 por el volumen en la cámara 1, RT CAM1. Ya. ¿Cuánto vale el volumen? Va a ser siempre 0,5. Exacto. Siempre va a ser 0,5. Bien. Entonces, calculamos aquí. Bueno, la presión ya la tenemos, temperatura también, R constante de los gases, 82,84 mol.
repetimos para la cámara en 2 y nos da 56,47 mol. Aquí el volumen en cámara 1 va a ser igual al volumen en cámara en 2, igual a 0,5 metros cúbicos. Y ahora restamos. Moles transferidos. NCAM1 menos NCAM2. Y esto nos da 26,37 mol. Estamos listos. Entonces aquí nos falta ahora calcular la última, que es el trabajo de expansión realizado por el aire al desplazar el sistema pistón-caja durante el proceso, indicando su dirección. .1.4 y ya. Nos piden el trabajo de expansión. ¿Cómo calculamos el trabajo de expansión? ¿Quién se le ocurre? ¿Cómo calculamos el trabajo de expansión? Suponiendo reversible y con la integral. Ya, con la integral. Veamos. Trabajo, expansión, P por dB. Ya podríamos, un trabajo reversible. Sí, porque era lentamente pasada el aire. Podemos reemplazar esto como RT, partido en el B. La temperatura. Ya, a ver, aquí está el problema de hacer esto. Ya, si lo reemplazamos a gas ideal, el T no es constante, porque inicialmente no tenemos nada en el cilindro. El cilindro inicialmente está así, supongamos. Y aquí no hay nada. Entonces nuestra temperatura va a variar. Ya, ya, lo otro sería tomar directamente la presión y calcular un dB. Ya, pero ahí tendríamos que calcular el volumen inicial y final. También puede ser. Lo que podríamos también tomar es ¿cómo se llama? Aplicando la primera ley. Ya. Du igual a Q más el trabajo. Q igual 0. Ya cuando sean procesos diabáticos, igual traten siempre de acordarse de la primera ley, porque eliminamos un término y ahí podemos utilizar la ecuación y calcular alguno de los dos. Entonces aquí vamos a reemplazar por el du. El trabajo de expansión va a ser igual a N por CB por el delta T. Y esto es igual a 26,37 porque son los moles que se están transfiriendo hacia el cilindro por 3R por 319,5 menos 363, que son las temperaturas que calculamos. Iniciales y finales. Entonces esto nos da un valor de menos 28,6 kJ. Y esto es un trabajo negativo, o sea, del sistema a los alrededores. Ahora, tenemos esta forma, tenemos la integral, que habría que ver, evaluar como cuánto vale el volumen inicial y final. Y también tenemos la fórmula que nos dan la trayectoria diabática del trabajo de compresión y expansión. No me acuerdo exactamente cuánto vale la fórmula ahora, pero si la aplicamos directamente al cilindro la podríamos utilizar. Ya, pero aquí hay
hay un detalle a considerar cuando usamos estas fórmulas. Ya la voy a buscar. Además que ya la vieron, ya deberían haber terminado el año 4. Pero es... ¿dónde la tengo? Diabático, proceso isocónico. Aquí está, proceso diabático. Que era trabajo de compresión y expansión igual a menos B2 P1 por B1, 1 menos el gamma de gas ideal. Ya tenemos esta fórmula de trabajo de compresión y expansión, pero hay que tener en cuenta de dónde viene esta fórmula cuando la quieran aplicar. ¿Ya? Porque esta fórmula viene de algunas simplificaciones que se hacen partiendo de la primera ley. Y lo que se decía era que estábamos con un cilindro, pistón. Ahí. Aquí había un gas ideal y esto estaba aislado térmicamente. Y para nuestro caso, era el mismo problema. ¿Ya? Si es que tomamos solo el sistema como fuera el cilindro pistón. ¿Ya? Entonces, lo que quiero decir con esto es que esta ecuación es válida para estos sistemas. Si tuviéramos un sistema, bueno, que esta partía desde du a dq más dw, y aquí se simplificaba esto, y después se reemplazaba acá, y se hacía una serie de pasos, y al final se podía llegar que era esto. ¿Ya? Ahora bien, si el sistema está diferente, o sea, no es este mismo sistema de un cilindro pistón adiabático, y por ejemplo, ya no es adiabático. Ya, esta fórmula ya no sirve. Bueno, claramente porque esta es fórmula para trabajos de adiabático. Lo otro es que si tuviera, no sé, algún resorte, algo por el estilo, o no fuera un cilindro pistón, la fórmula tampoco sirve. ¿Qué es lo que habría que hacer ahí? Es de nuevo evaluar, partir del balance de energía y evaluar y empezar a trabajar la ecuación. Que tengan en mente eso al momento de usar esta fórmula. Yo por mi parte no uso mucho esta fórmula por esto mismo, por este tema de dónde se obtiene. Pero en algunos casos sí es útil. ¿Ya? Así que tengan ojo con eso. Ya, así es. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ninguna duda? Ya, entonces no hay ninguna duda. Ah, también lo último que quiero decir es que cuando tengamos un diagrama, presión, volumen, que ahora me acuerdo, aquí vamos a tener diferentes trayectorias. Primero, tenemos esta que es isobárica. Tenemos esta que es isocórica. También tenemos estas que son isotérmicas. Y tenemos las que son algo más o menos así. Que estas son adiabáticas. ¿Ya? Entonces, tengan en consideración eso si les piden graficar trayectorias adiabáticas o isotérmicas. Y algo más iba a decir. No, guardo qué iba a decir. Ya, pero eso.
Eso. Sí. Así que si no hay más dudas, estaríamos listos por ahí.